el 12 de octubre, Marte ingresa a su residencia receptiva en el signo de Escorpio y lo hace en un ambiente internacional bélico, por lo que quiero aclarar algunas cosas. La mayor parte de la gente se equivoca cuando interpreta a Marte. Esto se debe a que lo asociamos rápidamente al pobre conocimiento que tenemos sobre la mitología clásica. Pero Marte no es solamente violencia, no es solamente guerra. Tenemos que entender que la forma en que están organizados los planetas en torno al Sol los divide en distintos grupos. Tenemos los planetas interiores, aquellos que están más cerca del Sol, Mercurio y Venus, luego la Tierra y entonces viene Marte. Pero después viene un gran vacío lleno de pequeñas piedritas, el cinturón de asteroides, y recién después aparecerá Júpiter y Saturno. Esta frontera que se traza entre Marte y Júpiter es también nuestra frontera de individualidad. Reflejamos en Marte ese límite que nos permite decir esto soy yo y todo lo demás es no yo. Esa es una diferencia básica para que podamos experimentarnos a nosotros mismos viviendo esta vida. Y en ese sentido, tenemos que recordar que toda experiencia tiene dos caras. En la experiencia presente siempre estamos haciendo algo, siempre estamos en la acción, siempre estamos en el verbo. Pero esa acción nunca es vacía. La acción humana siempre está acompañada de un sentimiento. Con esa analogía, podemos reflejar en Marte estas dos caras. Por una parte, tenemos la acción en el mundo, el verbo, en Aries. Y Escorpio, su otra residencia, el fijo de agua, nos está hablando del sentimiento que nos produce esa acción. Fíjense que cada vez que sentimos algo, ese sentimiento está asociado a una acción. Hacemos algo y eso nos hace sentir de una determinada forma o de otra. Observamos las acciones de los demás y nos generan un determinado tono emocional u otro. Son dos cosas que van de la mano siempre. De hecho, si lo analizamos en el zodíaco, entendiéndolo como una descripción de las estaciones del año, vamos a ver que Aries es el principio del otoño. Ahí necesitamos esa fuerza activa para tomar las medidas necesarias que nos permitirán sobrevivir al invierno. En cambio, Escorpio es la mitad de la primavera. Y es en ese momento cuando vamos a poder evaluar si esas acciones que llevamos a cabo a partir del otoño resultaron efectivas o no. Nos vamos a sentir conformes con cómo hemos llegado a este punto del ciclo o nos vamos a sentir disconformes. Eso nos va a causar alegría o frustración y dependiendo de eso es como vamos a seguir actuando de aquí en adelante. Marte en Escorpio simboliza el cómo nos sentimos respecto a las cosas que hacemos y también cómo nos sentimos con respecto a la forma en que han reaccionado los demás con respecto a lo que nosotros hemos hecho. En ese contexto podemos entender al Marte en Escorpio como un proceso evaluativo, según el cual vamos a determinar qué nos hace felices y qué nos disgusta. De ahí esta extrema pasión que asociamos al arquetipo de Escorpio. En este contexto cósmico, Marte ingresando a Escorpio adelantado al Sol es una configuración con la que yo siempre digo que hay que tener cuidado, puesto que vamos a tender a acelerarnos, a hacernos juicios antes de tiempo, a tomar decisiones sin todavía tener toda la información en nuestras manos. Por eso es de suma importancia que pensemos dos veces las cosas antes de tomar una decisión definitiva, especialmente si esa resolución va a definir el futuro de nuestra vida. En cambio, tenemos que usar este Marte en Escorpio adelantado al Sol para descubrir nuevas fuentes de felicidad, encontrar nuevas pasiones que le den sentido a nuestra vida y reencantarnos con aquellas cosas que hemos venido haciendo. En el proceso de alcanzar nuestras metas se produce desgaste, un desgaste que nos termina quitando la alegría del proceso mediante el cual
construimos nuestras obras. Este Marte en Escorpio nos va a ayudar a volver a encantarnos con lo que estamos haciendo, pero también a identificar aquellas cosas que estamos haciendo y nos hacen daño. Lo importante es saber cortar con eso, dar término a aquello que nos hace mal, aquello que nos hace no ser nosotros, esas cosas que nos alejan de lo que realmente deseamos construir para nuestras vidas. Y hay dos aspectos que se marcan en la carta del momento de la entrada de Marte a Escorpio, que son muy decidores a este respecto. Y ambos aspectos tienen que ver con Saturno retrogradando en los primeros grados de Piscis, que ya pronto se va a poner directo durante los primeros días de noviembre. Como les comenté en el video sobre Venus, pronto se iba a encontrar en oposición a Saturno retrógrado, que es la línea roja que está cruzando la carta. Y ese es un aspecto que nos llena de incertidumbre, puesto que Venus en Virgo nos hace dudar de nuestras emociones egoístas y nos abre a la empatía y con ello hacia el resto de las personas que nos rodean. Se abre un espacio de duda que puede ser llenado por todas estas noticias apocalípticas, estas noticias trágicas que nos van a llenar de miedo, que nos van a llenar de temores. Pero no tenemos que dejar que el sensacionalismo y el morbo de la guerra sean lo que defina nuestras acciones y nuestras decisiones. Fíjense que Marte, que es la línea azul que van a ver arriba, es el trígono que Marte le está haciendo a este mismo Saturno. Y ese trígono puede tener dos caras. Por un lado, los que se van a dejar llevar por el sensacionalismo de la prensa y van a creer que este contexto bélico, que no es ninguna novedad, va a generar una tercera guerra mundial y que prácticamente hay que encerrarnos en búnkers. O por el otro lado, va a permitir tener una claridad interna que permita discernir qué es aquello que realmente nos está afectando y qué es aquello que realmente nos importa a cada uno de nosotros en su individualidad. ¿Qué es lo que realmente yo deseo para guiar la vida según los propios designios y no los que nos están imponiendo por intereses oscuros y no desvelados? Con este Marte entrando a Escorpio, les aconsejo no dejarse llevar por el miedo, no imaginar amenazas donde no hay nada, no creerle a los temores que nos infunde la prensa. Quien conoce sus emociones puede entender sus sentimientos, y si entendemos cómo nos sentimos, vamos a poder tomar las riendas de nuestra vida y dirigirlas hacia el futuro que deseamos vivir. Les recuerdo que la próxima semana inicio un nuevo ciclo de formación de astrología elemental, Peucayal Compuche.